La geografía sudamericana, en la mayor amplitud del término, involucra la potencialidad y marca identitaria de esta región. No hay posibilidad de explicar este territorio sin comprender los grandes macizos territoriales, la diversidad y dimensión sudamericana, sus recursos naturales y los procesos de transformaciones sociales, políticas y productivas. Significa abandonar las certezas aparentes para poner en evidencia las problemáticas no visibilizadas de nuestro territorio. Entender el paisaje para transformar nuestra realidad desde la formulación de infraestructuras, dispositivos y propuestas que permitan transformar el territorio en un proyecto regional que entusiasme colectivamente y lo resignifique.
tensiones externas que los cambios a nivel mundial provocan en la matriz sudamericana hacen necesaria la oportunidad de interactuar en una nueva mirada, un nuevo paradigma del territorio, superador del rol histórico asignado y que hoy desafía. Entre los años 1950 y 2010, el mundo creció en términos absolutos 300 veces, con distintos desempeños. Asia lo hizo 600 veces, Europa unas 330 veces y Sudamérica solo en 100 veces cuando su población creció un 360%. Del total que comercializa Europa, el 70% lo destina a su mercado interno. En Sudamérica, a la inversa, solo queda en su territorio el 30%. O sea, que de una economía global de 17.732 billones de dólares, en el mercado interno sudamericano solo circula el 1,2% del dinero mundial. Así dado, las cualidades de esta región, proveedora de recursos para el orden mundial, no resultan en ventajas evidentes entre nuestros países, sino arbitra un nuevo modelo territorial de desarrollo integrado. El Taller Sudamérica es un colectivo intelectual que construye conocimiento de la región. Se propone hacer evidente la información sobre un territorio que suponemos comprendido de forma parcial e intuimos potencialmente más razonable desde las condiciones invisibles a revelar. Una acción fundada en la pertinencia de lo propio para ensayar su transformación. Esta construcción incluye programas de integración, instituciones, profesores y programas académicos con cientos de alumnos que, posicionados desde una nueva percepción del territorio, se movilizan reconociendo su potencial en las unidades de paisaje sudamericanas, fundado en la hipótesis de integrarse a través de sus cuencas, desde la movilidad del programa SOS Ciudades y la práctica académica regional, un viaje al interior profundo que nos explica. Existe una geografía natural de soporte y una geometría decisional del poder, con flujos que lo densifican o ausentan de la configuración general. Las líneas que acceden al interior profundo o lo atraviesan en corredores bioceánicos para conectarse las materias primas a los puertos de exportación, colisionan el sueño de complementariedad. Sitios anónimos pero de proximidad en su interior son el eslabón último y precario de este modelo heredado. Invisibles y extraordinarios, carecen de certezas para iluminarse integrados en la potencialidad de sus atributos. Una red que vincula las transacciones a escala mundial y que paradójicamente sortea la existencia de articulaciones próximas. Una configuración definida por los órdenes internacionales de comercio que resultan en un elevado desequilibrio territorial y en la marginalidad de extensas porciones del suelo y de la población. La oportunidad del agua, a través de 4 operaciones de infraestructura, permiten integrar las cuencas sudamericanas en el mayor conector hídrico a escala global, superando a la del Mississippi, el Nilo y el Yangtze. Las cuencas regionales sudamericanas reúnen en sus aguas un sistema de culturas y potencialidades productivas que Sudamérica adeuda en el concepto de instaurarlas como las grandes infraestructuras para la región, en la reunión de todos sus componentes, de todas sus diferencias. En este desafío, donde abunda más la incertidumbre que la certeza, ha navegado este colectivo intelectual convocando a la construcción de los dispositivos e inteligencia necesarios para su formulación efectiva. El río como frontera, el primer desafío a salvar.
El binomio de ciudades a orillas del río Uruguay se dirime entre la condición turística argentina y la diversificación portuaria del productivo uruguayo ensayado con las pasteras. Sin embargo, la cultura a ambos lados es homogénea. Una cuenca binacional, una región compartida en objetivos, formula nuevos programas e infraestructuras posibles. La cuenca que no resulta navegable se vuelve incertidumbre. Los territorios interiores se agotan o interrumpen en los diques o limitantes geográficas. La hidrovía es el desafío a la formulación de dispositivos que la hagan posible como alternativa económica a la saturada ruta Mercosur. Un sistema estacional o puesto de crecidas entre el río Uruguay y el Paraná hace que la escasez y la abundancia de las aguas no coincidan temporalmente. Un canal de apenas 12 kilómetros permitiría unificar los regímenes de agua, habilitando un corredor hídrico que salve las dificultades que oponen las infraestructuras energéticas, conectando la represa de Yacyretá y la cuenca por el río Aguapey. Nuevos territorios interiores se iluminan en oportunidad con energías alternativas que los viabilizan. Existe un río conocido y cierto que se supone corto y necesario de ampliar, conectando territorios. Su potencial resulta en habilitar la hidrovía Paraná-Paraguay desde el delta rioplatense al Pantanal, una unidad que atraviesa vertical el sistema de corredores bioceánicos en reunión de territorios ampliados. La barranca productiva del Paraná, el lugar conocido, se extiende con la generación de dispositivos de infraestructura conectando los sitios anónimos. La materia es objeto de reflexión, primero como dispositivo y luego como lugar, entendiendo como materia al recurso disponible en cada ámbito, operado por la cultura del sitio en los términos más pertinentes y como rasgo de identidad. Todo este universo fluvial necesita de un sistema de monitoreo, control e investigación de la cuenca situado en el punto estratégico de la confluencia. El ente regional de control de la hidrovía como nuevo organismo trinacional. Desde la perspectiva energética, se propone situar a Paraguay desde la complementariedad regional con la producción masiva de hidrógeno, siendo que posee la mayor capacidad de producción de energía eléctrica con Yacyretá, pero solo se queda y utiliza un 5% de su producción. Sin embargo, la oportunidad territorial no se agota en la conexión. La matriz de vinculación históricamente ha ignorado los territorios intermedios. Resulta necesaria la visión de una Sudamérica sustentable y con idea de ensayar nuevas cuentas de complementariedad territorial. Esta hipótesis opera esencialmente en los vacíos del territorio que las operaciones macro marginan. Tanto los gasoductos como las líneas eléctricas abastecen solo los extremos, saltando territorios interiores. A la incertidumbre de su enormidad y aislamiento le desafía su capacidad de encenderse en una nueva matriz de desarrollo. Aún hoy, el gas boliviano es más difícil de proveer a los países vecinos que traerlo licuado desde Finlandia. El río, entonces, es conectividad y enlace, pero también es materia en movimiento. Posee sustancia. Los sedimentos que arrastran los mayores afluentes de la cuenca del Paraguay, del río Marrón, condicionan su navegabilidad, pero son potencial recurso productivo. 90 millones de toneladas anuales se agitan por las aguas y se amontonan en riberas que pueden transformarse en materia prima. Complejos industriales del sedimento que aportan a la economía interior capacidad de sustento que entrega el río como oportunidad.
El origen de la cuenca nos reveló un territorio asombroso y anónimo, el Pantanal. Situado en el centro geográfico del continente, regula el régimen del sistema hídrico en ciclos complementarios del caudal de cuencas y contiene la mayor reserva en biodiversidad y recursos naturales. Sin embargo, este mar interior es un sitio en condición de incertidumbre y sujeto a diferentes acciones desde los 3 países que lo contienen: Bolivia, Brasil y en menor proporción Paraguay. El Pantanal es un sitio homogéneo en su geografía, atravesado por divisiones políticas que lo fragmentan y resultan abstractas desde lo geográfico. Tanto Bolivia como Paraguay son los únicos países del continente sin salida al mar y necesitan de las cuencas como hidrovía. El sector boliviano sin conectividad y de mayor valor natural es lejano a la dinámica regional. Lo amenaza la explotación minera del Mutum y sobre la parte brasilera la explotación agrícola-ganadera, con afectaciones irreversibles sobre su recurso ambiental. Dentro de este mundo interior, un conglomerado de comunidades originarias con conocimiento equilibrado del uso del recurso no renovable va siendo desterrado paulatinamente por los nuevos modos productivos hacia la marginación. Entendemos entonces al Pantanal como una región única, imaginable sin fronteras e inédita en sus cualidades, contenida en la hipótesis de construir y fundar una entidad regional trinacional en el corazón del agua sudamericana, la Pantania. Sin voluntarismos, resulta viable instrumentar su conformación geopolítica y una estructura política institucional, así como generar condiciones económicas financieras que permitan su desarrollo en un modelo asociativo de naciones. La formulación de infraestructuras básicas que resuelvan alternativas a la necesidad energética, las posibilidades de conectividad y de equipamientos. Junto a las propuestas de enclaves diferenciales, operan como intervenciones estratégicas de la reformulación del territorio en una nueva forma de organización. Habitamos sitios que necesitan reencontrar su raíz original con el territorio aún desconocido y en cuyo relato la arquitectura necesita ser palabra pertinente. El saber interior entrega nuevas formas y certezas sobre la materialidad sudamericana. Verde que solo se reconoce desde el agua. El río lo hueca y lo explica, lo hace posible. Se comprende como a los laberintos desde arriba, se atrapa inmenso desde el aire y es sensorial navegarlo. Solo así se llega, los caminos no abundan. La Amazonia, desde el origen del agua en la mágica Iquitos del Perú hasta su embocadura portuguesa en el Atlántico, parece permitir más de una versión de lo posible. Un relato extraordinario construido con fragmentos de historias todavía inconclusas y joven. Desafía un destino propio. No hay ortodoxia en la selva. La ciudad de Iquitos es esencialmente un istmo, una isla tanto natural como funcional en el sistema amazónico, conectada a diferentes tensiones de comercialización bioceánica y actividades de servicio. Su condición económica y ocupacional es mayoritariamente informal y extrañamente en ello radican su potencia y complejidad. La ciudad se agita y bulle diariamente. La doble impronta de los imperios hispánico y portugués ingresó al Amazonas en sentidos opuestos, resultando un área de histórica incertidumbre que rodea la dimensión ciudad. La propuesta de canalizar la unión de las márgenes de ese agua-río variable que mueve periódicamente su cauce otorga un escenario de certeza urbana en un territorio habitado de costas rebeldes. En cambio, la capital de la Amazonia se sostiene en el modelo productivo de ser el patio de montaje de la industria paulista. A diferencia del resto de las ciudades amazónicas, Manaos
cuenta con autosuficiencia económica, formalidad de empleo industrial y todas las complejidades de las urbes productivas, pero insólitamente está en la selva. De extraña manera preserva los recursos naturales fuera de la producción, pero traslada contradicciones de las urbes industrializadas al interior de la abundancia natural. El océano verde late desde el metal. La nueva deforestación es el alojamiento de la masa laboral, en una economía próspera de una ciudad desvanecida. Múltiples variables se amontonan en un territorio de fragmentos, vialidades y huellas de una identidad lejana. Sitios de ausencia entre la ciudad vieja y la moderna pelean su destino con la raleada selva. Todo el territorio es surcado por un sistema de arroyos y vertientes interiores que escurre entre la topografía hacia los ríos mayores. Es el soporte intangible de la selva, su ADN. El sistema de igarapés presenta vertientes próximas, algunas casi se tocan. En la cultura del Alto, los bajos son vacancias urbanas que la ciudad aumentada en población va ocupando. La cultura del agua se hace marginal, riesgosa y poco agradable. Sin embargo, su solución proviene desde el bajo. El soporte que da selva puede hacer ciudad. La fragmentación del territorio presenta un único factor identificable, repetitivo y extendido: la huella del agua. Una red dispersa y compleja que riega todo el territorio, en presencia de ciudad o en ausencia de selva. Resignificar el soporte hídrico resulta la oportunidad de imbricar el territorio total con una red de hidrovías navegables, la infraestructura como herramienta de transformación y recuperación cultural. En la reunión de identidad territorial habita el desafío del futuro. Manaos crecerá aún más y la continuidad del patrón de ocupación resulta inviable. La red es conexión y al mismo tiempo la posibilidad de limitar la ocupación de selva y ampliar nuevos territorios al frente de agua perdido. La desembocadura del Amazonas sucede en un suelo más aplanado y un río menos azaroso. Un territorio selva de igarapés sinuosos y lagunas, de sitios urbanos secos y suelos húmedos, de costa variable y barro. La selva se hace pampa y esta condición altera la cultura de ocupar el alto. El malecón se hace rambla. El territorio interior es pantanoso y agujerea selva. Cabecera administrativa de Amapá en un borde continental incierto, Macapá se sostiene en la administración pública. A pocos kilómetros del puerto de Santa Ana, infraestructura de la actividad extractiva, completa el relato sudamericano. El binomio Macapá-Santa Ana incorpora la dimensión dinámica de las ciudades intermedias en la incertidumbre de un cambio de escala que la desafía, su conurbación. El estado de Amapá resulta análogo en superficie a los de Guyanas y Surinam. La geografía de vinculación en carreteras y vías férreas solo sucede hacia el norte. Los enlaces en el escenario de crecimiento regional de estos países posicionan a Macapá con atributos de una oportunidad en plena gestación y la desafía a transformar las matrices históricas en su geografía. Si no posee estrategia, la ciudad administrativa carece de resguardo a la visión sectorial. Solo receptará las externalidades no previstas de conectividad, el alojamiento de la población aumentada y sin disponer de recurso adicional. La asociación territorial con el crecimiento portuario productivo
Requiere de una hipótesis metropolitana que articule los fragmentos e intereses entre servicios y producción. La reunión del territorio se dirime entonces en la certidumbre de su interioridad, en transformar el obstáculo aparente del paisaje poco habitual del humedal interior en un dispositivo de certeza urbana. Recuperar la relación cultural con el entorno natural como oportunidad de transformación. La estrategia de la ciudad se concreta en operar certidumbre sobre sus bordes externos e internos, y formular nuevas plataformas adecuadas al escenario local y regional que la convoca. Los igarapés de la planicie permiten un sistema navegable del interior calificado, y la apropiación del suelo fértil provee recursos alternativos a la dinámica de servicios, en un nuevo paisaje diverso de reunión. La corona norte de la región se nutre con la vena caribeña, el río Orinoco. La reunión de las aguas visibiliza el mayor potencial de la geografía sudamericana, un territorio de sitios extraordinarios que se revela posible de integrar en complementariedad regional. Nada de lo que existe hoy en el orden económico y político sirve a los intereses de la humanidad. No puede sostenerse. Hay que cambiarlo, concluyó Fidel. El sistema de aguas interiores sudamericano concurre pleno en un universo líquido de pequeñas tierras, el Mar Caribe, la cuarta cuenca, donde la estrechez es oportunidad, se abren los flujos interoceánicos de una nueva tensión mundial. El futuro se descifra en el Pacífico, desde una atlántica historia que nos explica. Hace unos cuantos cientos, las corrientes marinas y los vientos alisios llevaron 3 estructuras de madera y trapos al viento a una costa incierta. En ese pequeño acto, millones de seres inexplicablemente incorporados a la estrechez de esas embarcaciones, entramos en un soplo a la historia oficial, a Occidente. Nacimos mentidos, dijo Eduardo Galeano, y nos advirtió que el desarrollo desarrolla la desigualdad. Nuestra historia fue la historia del despojo de los recursos. Hace apenas algunos años, esta extraña expedición académica, algo errática a veces, pero sumamente entusiasta, se autoimpuso como el salmón remontar la corriente. Una idea que agrupa el colectivo del Taller Sudamérica y la red de universidades que integra el programa SOS Ciudades, al desafío de complementariedad regional, el cenáculo de las cuencas. Arriba de las aguas sucedió lo inexplicable y lo extraordinario. Los sueños antes lejanos para la región comenzaron a cometerse en un viento de patria grande propia. El mundo mutó inalterable a la resistencia de un pueblo isleño que se hizo voz continental y disputa este tiempo. La Habana, el extremo norte de este viaje sur, resulta el kilómetro cero de la reconquista sudamericana por sudamericanos. El relato desde el punto de origen, esta vez atendidos por sus dueños. De la independencia, los países divididos por las potencias, saqueados por las transnacionales, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación de nuestros pueblos. Queremos convivir integrado un mundo. Es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Alca, al carajo. Costa de oquedades y turquesas, refugio original del saqueo de la conquista y testigo del sumidero de los imperios. Desafió el destino de los tiempos y hoy, desde su bahía, La Habana interpela su futuro. Perder la propia historia, ser mentidos, es la vocación por la copia. Anhelar lo ajeno significó abandonar la originalidad y la incertidumbre del ensayo propio, de la práctica inédita. Y en esto
sobran experiencias dolosas en nuestros territorios, apropiado de modelos externos nacidos en otras latitudes errados. Sudamérica está recuperando la capacidad de pensarse a sí misma, en un ensayo difícil y lleno de incertidumbres maravillosas. Entusiastas en alegría mestiza, nuestras ciudades y nuestra arquitectura ameritan su reformulación en busca de parámetros propios, contemporáneos y tan inéditos como una revolución que disputó su época. La bahía de La Habana es un todo de oportunidad en un escenario de apertura a la creatividad y el ensayo. El refugio del agua interior, continente de puerto e industrias, se abre en oportunidad de costa interior, urbana, colectiva y pública. Su silueta de resguardo fue variando a las circunstancias de cada tiempo y hoy afronta la interpretación de su ahora. Conectar los fragmentos, integrar el territorio de la reconversión en recorridos de agua, tierra, caminos, paseos. Sanear las aguas es infraestructura de un nuevo paisaje conectivo. Un sistema de pequeños diques conectores transforma la bahía en universos cóncavos y convexos. Se vuelve agua interior de afluentes, escenario urbano y de saneamiento, define y contiene en un recorrido de 10 kilómetros un agua metropolitana, marina, de apertura al nuevo tiempo. Cada fragmento del territorio de la ribera es una identidad en sí misma, una porción de su historia. En la oportunidad de su reconversión o en su nueva formulación. Bordes urbanos, geográficos, de infraestructuras, de manglares e identidades costeras son una parte de una reunión del todo. Matices que se reúnen desde el agua y se proyectan al interior del territorio urbano. Sanear los afluentes permite habitar la frontera del agua, una estrategia sistémica y secuencial de operación en el territorio que habilita la conexión con lo urbano. Las puertas de acceso al agua interior otorgan un compás rítmico a la variedad ribereña. La reúnen en sus espigones. El borde costero de agua baja permitió su transformación con el artificio de nuevos suelos. Su reformulación, como siluetas en el agua, ofrece la evocación de la isla en escenario de espacialidad pública y equipamiento urbano. El agua interior se aproxima a la ciudad y la urbe desborda en el agua, se colectiviza y se hace nuevo paisaje. Como una piedra arrojada al agua, cada ondulación abarca un territorio de proximidad costera y se extiende posible de refrescar hasta la Habana profunda. Cada anillo ofrece una oportunidad de locaciones y usos, un nuevo recorrido, una nueva geografía. Los lugares públicos en proximidad y encuentro del agua recuperada, alojando equipamientos y nuevos programas de escala metropolitana, las áreas de desarrollo y la densificación, la reconversión del soporte industrial, la vinculación transversal al ejido urbano, la conectividad desde el agua y la ronda en reunión de las partes. Su decisión liminar signará su futuro. Las experiencias análogas en otros territorios y tiempos han resultado exitosas en su desarrollo y exclusivas en su uso. La gentrificación es un riesgo sin la anticipación y garantía de los usos públicos, sin la conectividad a los sitios multitudinarios inclusivos, los nuevos malecones. Existe una oportunidad única e inédita para la ciudad en el desarrollo de la bahía, un signo del tiempo que viene proyectado desde la convicción de su historia. Incierto y fantástico a la vez, allá vamos.